Muchas gracias, buenos días. Bueno, como me presentaron, soy Nadezhda Ormazábal, soy nutricionista y para mí es un privilegio estar el día de hoy con ustedes. O sea, las dos sesiones, las 2 horas, vamos a hablar sobre alimentación, actividad física, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol. Trataremos de que sea igual algo rápido y de profundizar en aspectos bastante importantes. Bien, ¿por qué les menciono esto? Porque hoy en día, no sé si se han fijado, todo el mundo habla de nutrición. No es que tal persona me recomendó un tecito con limón. Es que tal persona me dijo que tomar agua de cáscara de piña me hacía bien. No es que después del mediodía el doctor me dijo que la fruta engorda. Y de hecho la fruta no engorda, engorda a la persona. No es que después en la noche las frutas son malas. Entonces, quizás me van aterrizando la idea. La nutrición es una ciencia, no una opinión. Y nosotros y nosotras tenemos que tener un respaldo científico o decir, ok, hablar de nutrición no es lo que opina Nadezhda. Yo no les vengo a hablar acá lo que yo opino como nutricionista. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Verdad? Y no cualquier evidencia. Entonces, cuando ustedes hablan de nutrición o de alimentación, ¿cuál es el respaldo o la base de ustedes? ¿Se han puesto a pensar? O si le resultó a un paciente algo, lo vuelven a replicar eso. Perdón. Cuando hablan de nutrición o alimentación, ¿de qué se guían? ¿O de qué se deberían de guiar? Recuerden que no piensen que estoy hablando el primer factor es alimentación. Poco saludable, pero ahorita para poder entender el problema tenemos que tener clara la base, ¿verdad? Tenemos que tener un punto de partida. Si yo voy a hablar de alimentación poco saludable, tengo que saber qué es la alimentación saludable entonces. Entonces es muy importante que aprendamos del paciente cómo se alimenta. ¿Qué son los alimentos comunes, verdad, de los cuales se alimenta? Muy bien, usted nos ha dado como ese empujoncito. Ella dice que necesitamos saber cómo se alimenta el paciente. Y perfecto, ok, ya sabemos cómo se alimenta el paciente, pero tenemos que tener una referencia para saber si esa alimentación es buena o es mala. Entonces, sí, disculpe. Ok, tenemos que, muy buen punto, tenemos que contar y considerar el nivel educativo y el nivel socioeconómico. Lo vamos a ver más adelante, porque de repente le decimos al paciente, tiene que tomar leche de cabra, o una leche que ni ustedes mismos saben dónde la venden. Entonces, uno tiene que aterrizar a la realidad del paciente. No sé si alguien... También se tiene que tomar en cuenta, porque la alimentación que hay en Occidente es diferente a la de Oriente, es diferente a la del Sur, ¿verdad? Entonces tenemos que saber de qué lugar es el paciente, a qué está acostumbrado, ¿verdad?, a comer, porque en Occidente hay mucha variedad les gusta la verdura, ¿verdad? Mucho. En Oriente, allá es diferente, allá tortillas, ¿verdad? Sí, granos, ¿verdad? Y en el sur, pues están los mariscos, el pescado, ¿verdad? Entonces es importante conocer de dónde viene el paciente, conocer la comunidad, qué consume la comunidad o qué produce la comunidad. Muy bien, conocer el contexto del paciente y saben que también, abonando a las respuestas de sus compañeras y compañeros, sabemos que lo del COVID-19, la guerra de Ucrania, ETA y OTA, han ocurrido muchos fenómenos naturales, ¿verdad?, que han afectado los índices o han aumentado, mejor dicho, los índices de inseguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. Y también, por ende, la pobreza, ¿verdad?, la canasta básica y todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces, se debe de conocer el contexto y el origen. ¿Por qué les hacía la pregunta anterior? Porque ustedes tienen que tener como base, cuando hablamos de alimentación, ok, el paciente me dice qué es lo que come, pero ¿cómo yo voy a saber si está bien o está mal? No sé si tengo que tener documentos de referencia. Entonces, a lo que voy y aterrizando la idea,
No sé si ustedes saben que en nuestro país hay guías alimentarias. ¿Sí? ¿Han escuchado de las guías alimentarias o de las GABAs? Hay guías alimentarias. ¿Qué es una guía alimentaria? ¿La conocen? ¿No? Ok, las guías alimentarias, todos los países deben de tener una guía alimentaria. Como su palabra lo dice, es una guía, ¿verdad?, la cual nos habla de recomendaciones saludables para la población según sexo, según edad, nos habla de grupos de alimentos, nos habla de cantidades, nos habla de frecuencias. En muchos países hay guías alimentarias por cada grupo de edad. Sus compañeras decían, las necesidades nutricionales varían si es una embarazada, si es un lactante menor o mayor, si es un preescolar, si es un escolar, si es un adulto joven o si es un adulto mayor. Entonces las guías alimentarias son una referencia, ¿verdad? Nos muestran mensajes saludables. Nuestro país tiene una sola guía alimentaria que la forma es una olla. ¿Se han fijado? No sé si han visto en internet que hay guías alimentarias que es una pirámide, un círculo. Bueno, el nuestro es una olla y es para toda la población, no hay para cada grupo de edad. Entonces, la guía alimentaria es una referencia bastante importante que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Por darles un ejemplo así al azar. De repente el paciente dice, fíjese que no estoy consumiendo carnes rojas. Y que viene de repente el médico, el profesional de salud, no, pero ahí está mal. Tiene que consumir carnes rojas. ¿Qué nos dicen las guías alimentarias? ¿Qué nos recomiendan? Que las carnes rojas pueden ser reemplazadas ¿por qué? Por legumbres. Entonces, si el paciente no consume carnes rojas, no es terrible, ¿verdad? Entonces, las guías alimentarias nos dan consejos, entonces yo sé, ok, las carnes rojas, por su valor nutricional, pueden ser reemplazadas por las legumbres, las leguminosas. Y así sucesivamente nos habla de cuánta cantidad de agua, nos habla sobre la sal, sobre el azúcar. Entonces, las guías alimentarias es una herramienta fundamental que todo profesional de la salud debe de conocer, y no solo conocer, sino que también manejar. Sí. Es que nosotros realmente, y voy a ser honesto, yo voy a hablar en mi caso, yo soy médico, pero yo creo que de nutrición se casi cero. Porque sucede, y lo vuelvo a decir, que aún y por eso hablaba de que si debe existir un marco referencial entre alimentación versus nutrición, nosotros ya tenemos una idea acá, plasmada nosotros. Pero sucede de que el problema que existe en nuestro país, en países con recursos limitados, es que es formativo y educativo. Lo decía porque, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron, aún estando en la escuela, que era necesario para poder nutrirse, utilizo la palabra, los tres grandes grupos, y nos hablaban que es necesario las proteínas, los carbohidratos, las calorías, etc. Pero todo eso llegó, lo recibimos y pasó, porque por nuestras propias condiciones y nuestra idiosincrasia, nosotros no estábamos preocupados por ver cómo nos nutríamos, sino cómo nos alimentamos. Y nos alimentamos, como lo decía yo al principio, porque esa es una de mis expectativas. ¿Qué y cómo podemos comer bien si a veces comemos con lo único que tenemos al alcance, por nuestras limitaciones? Y aquí yo le puedo decir, en honor a la verdad, hay guías, se menciona de guía alimenticia, hay una guía alimenticia para Honduras en forma de olla, hasta hoy lo sé. Que hay guías, no, yo pensaba que había una, inventaron otra. ¿Por qué? Porque siempre hemos creído, tenemos un tabú y lo manejamos así, que nutrición es tan árido, y también no lo es, porque eso no va conmigo. Porque eso es para aquellos que tienen el tiempo y tienen la plata para hacerse un diseño, una dieta, una guía, después ir al gimnasio, hacer ejercicio y lo demás, pero para los reventados, patas al suelo, no tienen acceso ni para guías, sino que lo que tienen es comer. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros establecer un sistema nutritivo si no lo desconocemos? Entonces, esa es nuestra expectativa. Muy de acuerdo con su participación. ¿Y saben por qué les menciono de las guías?
por lo que mencionaba el doctor. De repente llegan pacientes, el que el médico me recomendó garbanzos, o uno mira en la alimentación hummus, y los garbanzos están en nuestras guías alimentarias, ¿forma parte de nuestras raíces? No, no están los garbanzos, no está el hummus. Entonces, como dice el doctor, nos caemos en lo seco. Pero entonces es importante adaptar y conocer. O sea, siempre nos hacemos vuelta, es que tiene anemia y de dónde. Y imagínense que las guías alimentarias a nivel internacional hacen énfasis en las legumbres. Y nosotros, nuestro país es rico en legumbres, o sea, tenemos frijol everywhere, o sea, del desayuno, en el almuerzo, en la cena. Entonces, por eso es importante partir de qué tiene mi país. Entonces, las guías alimentarias, por esa razón y muchas otras, las debemos de manejar y conocer, porque de ahí también va a ser nuestro punto de partida para la intervención o educación nutricional. Sí. Bueno, buen día, doctora. Bueno, ahorita yo me ubico como un médico brindando atención. Me llega un paciente, el único dato que yo tengo que me puede decir cuál es la condición de él es el índice de masa corporal. Pero no tengo las herramientas como para decirle a este paciente, según el tipo de paciente, qué es lo que tiene que hacer. Qué es lo que se le ocurre a uno como médico, no consuma frescos, haga ejercicio, pero no le estamos dando como quien dice, una regla de qué es lo que tiene que hacer. Y pienso que esas dietas tienen que hacerse en base a la alimentación que puede adquirir la persona, ¿verdad? Como decían, no solamente para los ricos, porque hay dietas que son caras. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esas guías, ¿verdad? Para poderlas ofrecer a todos los pacientes. Así es, doctor. Y como usted vamos a mencionar, o sea, hablar más adelante, que ese es también otro error, que no optimizamos las recomendaciones. Le decimos, tiene que consumir frutas y verduras, pero el paciente no sabe cuáles, cuánta cantidad, ni el por qué. Usted necesita bastante calcio, pero ¿cuánto es bastante? Y de repente decimos, usted tiene que consumir 1000 miligramos de calcio al día. Igual, el paciente va a quedar 1000. ¿De a dónde? Entonces, no se optimizan. Diferente es, usted necesita 1000 y son 4 porciones. De lo que usted come, va a aumentar, un ejemplo, 2 porciones de lácteos y así. Entonces, lo que menciona la doctora, no optimizamos, como no conocemos herramientas, no optimizamos las recomendaciones y adivinen qué pasa, no hay adherencia al tratamiento. Porque damos el montón de recomendaciones y el paciente se fue igual o peor, ¿verdad? Porque más bien se fue predispuesto y que después ustedes tienen un componente de psicología, porque el paciente dice, no, hombre, me quitó todas las tortillas. El paciente se comía 15 tortillas al día y me las quitaron. No, yo jamás voy a dejar las tortillas. Entonces, más bien el paciente se va y me dijo que tenía que bajar 60 libras. No, hombre, ese doctor está loco. Entonces, el paciente, de por sí, uno tiene que saber en qué etapa, no sé si han escuchado ustedes las etapas de Prochaska, en qué etapa está el paciente. El paciente siempre no va a la consulta porque quiere, ¿verdad? Muchos están en etapa de negación, muchos están porque sí quieren un cambio, otros están porque solo necesitan como un empujoncito, entonces otros van porque están obligados, porque la hija insistió, porque necesita medicamento, etcétera, que ustedes ya conocen el resto de la historia. Entonces, por eso es importante, cuando hablamos de alimentación, conocer herramientas. Entonces, las guías alimentarias ya sabemos que es una herramienta, ¿verdad? Y que hay para todos los grupos de edad. Lo mismo, vemos a un paciente con desnutrición, un preescolar, ¿qué es lo que suele ocurrir? Digo, generalizo. O los médicos suelen decir, dale lo que te pida, hamburguesa, pizza, si está desnutrido. No, entonces hay guías alimentarias para preescolares que nos hablan de nutrientes, de cantidades y de necesidades. Otra herramienta importante para ustedes, no sé si la conocen, es Mi Plato. ¿Han conocido esa herramienta? Por eso les preguntaban cuál es el punto de partida. Ustedes van a decir, sí, pero no es muy funcional. Sí es funcional. La herramienta de Mi Plato, ¿verdad? Que también surge, ¿verdad? De Estados Unidos, del My Plate. Entonces, ¿de qué me habla el plato? La gente dice, no, es que las porciones muy chiquitas. Es que no necesariamente me habla de porciones, porque acabamos de decir que las necesidades nutricionales varían según la edad, sexo, etc. Mi Plato me habla de grupos de nutrientes, me habla de nutrientes y me habla de cantidades.
El mi plato, ¿de qué nos habla? Que la mitad del plato, ¿qué debe ser? Frutas y verduras. O sea, me está hablando de fibra, me está hablando de vitaminas y minerales. Entonces, el paciente tiene que tener claro que todos los días la mitad de su plato debe tener uno de estos alimentos. ¿De qué me habla la otra parte del plato? De proteínas. Entonces, el paciente tiene que saber qué son proteínas, ¿verdad? ¿Qué alimentos las componen? Lo mismo con las frutas y verduras. ¿Saben por qué? Ustedes le preguntan al paciente, ustedes van a decir, no, pero no exagere. ¿Usted consume frutas y verduras? Sí. ¿Qué frutas? Y me pasa también con las mamás o las personas, y saca el juguito en caja, mire, de este. Ustedes van a decir, sí, usted se está yendo al extremo, pero el paciente, cuando usted le pregunta, ¿consume frutas y verduras? Asocian a un jugo, ¿verdad? Asocian a una paleta de, sí las consumo, ¿verdad? Y sabemos que usted consume agua, sí, y consideran la Coca-Cola, los jugos, no puede considerarse eso. Entonces, o usted consume verduras, ay no, o este chihuín come bastante maíz usted. Come verduras y ensaladas todos los días. El maíz es un carbohidrato, no es ensalada. O piensan que es frecuente que la papa es una verdura y la papa no es una verdura. Entonces, por eso el plato nos hace referencia de los 3 grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, y el paciente debe de conocer que los 3, y aquí vamos también hablando y aterrizando de alimentación, ¿cuáles son las características de la alimentación? Tiene que ser balanceada, suficiente, equilibrada, inocua, que no produzca ningún daño a la salud. Entonces, por eso debe contener de los 3 grupos de alimentos y ustedes también tener claro qué alimentos forman parte de cada grupo. Entonces, mi plato nos habla también y más o menos de cantidades. Hablando del plato, no sé si ustedes conocen el método Zimbabwe, con Z, que habla de las handy portions, de las porciones según las manos. Entonces, el plato muchas veces lo adaptamos y ¿saben qué? Este método Zimbabwe, y hablando de factores de riesgo cardiovascular, hay bastantes estudios y evidencia científica que el método Zimbabwe ayuda mucho, sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el método Zimbabwe son las porciones de la mano, ¿verdad? Que sabemos que el carbohidrato es el puño, la proteína es la palma y así. Entonces, eso también ayuda al paciente a una idea, porque ¿qué pasa? De repente le decimos al paciente, tiene que comprar tacitas medidoras. Hablábamos, y con suerte tienen acceso a una pulpería, va a andar buscando el paciente tazas medidoras. Entonces, negativo. Entonces, uno tiene que adaptarse, lo que ustedes han ido repitiendo, a su paciente, a la realidad, al acceso, a la disponibilidad de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el método Zimbabwe es otra herramienta que nos ayuda a poder educar en nutrición. Ustedes lo van a encontrar, si anotan, y es un método que también, ¿verdad?, ayuda mucho. ¿Qué otro método tenemos? No sé si han escuchado ustedes van a decir sí, pero ya hablamos de alimentos, de las cantidades o de las porciones, y ojo, esto es para que el paciente tenga una noción. De repente el paciente como que se asusta un poco cuando uno le dice, una porción de carbohidratos el puño de su mano. Queda tan poquito, pero uno obviamente va adaptando según las necesidades nutricionales. Otro método, ¿verdad? Otra herramienta, mejor dicho, no sé si han escuchado, la jarra del buen beber. ¿Han escuchado de la jarra del buen beber? Pero no de la de cerveza, sino que la jarra del buen beber, es que vi que a algunos le brillaron los ojos, no son bromas. La jarra del buen beber nos habla de líquido, ¿verdad? Entonces, y ojo, perdón, la guía alimentaria, nuestra guía está representada por una olla, y esa olla tiene varios niveles, y esos niveles son grupos de alimentos y del más importante al menos. Entonces, en los primeros niveles va a estar los carbohidratos complejos, las frutas, las verduras, los lácteos, y hacia arriba los azúcares, ¿verdad?, las grasas y así sucesivamente. Entonces, la jarra del beber tiene la misma dinámica. En la parte de abajo va a estar el agua, ¿verdad? Y, bueno, para que ustedes, y después, ¿saben por qué es importante? Y ahí nos va hablando que son muy comunes de las bebidas energéticas, de los zumos. Es bien frecuente, es que el doctor me dijo que consumiera zumos, que es bastante, y es paciente prediabético y diabético. Y vamos a ver que en un zumo muchas veces hay una carga de glucosa, o hay muchas veces 6, 7 u 8 frutas en un solo zumo, y la carga de azúcar es mucho más alta. Entonces, la jarra del beber nos va diciendo cuáles son las recomendaciones para bebidas energéticas, para jugos, y ojo, y voy a seguir repitiendo,
las recomendaciones van a variar para cada grupo de edad, porque los requerimientos son diferentes. Si yo les pregunto a ustedes, que este es un debate igual, o sea, que se da mucho en el área de la salud, respecto a los niños, ¿verdad? ¿Ustedes recomendarían jugos naturales y zumos? Ya les di la chepia del zumo, pero ¿recomendarían jugos naturales y zumos de fruta? La fruta, bueno, por ejemplo, en las comunidades que tengo yo a mi cargo, solo banano. Y el banano contiene una gran cantidad de azúcar. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a ese paciente que consuma bastante fruta si sé que solo tiene bananos? Entonces, por lo menos que lo consuma que 1 o 2 bananos al día, podría ser. O el mismo banano para que no se aburra el paciente en diferente preparación también. Y la recarga del celular. O también el cigarrillo. Entonces, si ustedes después van haciendo un cálculo de cuántas Coca-Colas, de cuántos cigarrillos se fuma, les va a alcanzar para la fruta y la verdura. De la semana tampoco. Vamos a exagerar y decir, va a tener, pero uno va semana a semana planificando. Entonces, ese es otro punto importante. Las personas siempre les van a decir, la vida está cara a usted. Y no, y la lechuga. Entonces, uno tiene que ir orientando al paciente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿Cuál es su postura? Por ejemplo, en la Asociación Americana, ustedes siempre uno del área de la salud tiene que pensar qué dicen los expertos. La Asociación Americana de Pediatría no recomienda los jugos naturales, ¿verdad? Pero ESPGHAN y otros organismos de pediatría los recomiendan desde los 6 años y eliminando zumos y que sean jugos naturales. Entonces, por eso uno tiene que tener, a eso voy, con un punto de partida y una referencia, ¿verdad? Ok, pero no vamos a profundizar más. Entonces, estas son herramientas, la jarra del buen bebé, mi plato, las guías alimentarias, que nos ayudan a educar sobre alimentación. Y otro, agregar, saben que también, perdón que repita, pero nosotros como ciencia, ¿verdad? Tenemos que guiarnos de los estudios. El semáforo es una herramienta que tiene bastante adherencia en pacientes adultos, niños. ¿Por qué? Si usted le dice a una persona, mire, hipertensa, usted no tiene que consumir nada de sal, los que son disciplinados llegan infartados porque todo tiene sal. Van a decir, mire, fui al súper y todo tenía sal, entonces no compré nada. U otros, a la inversa, van a decir, ay, no, es que todo tiene sal, me da lo mismo. Entonces, ¿qué nos ayuda el semáforo? No importando el nutriente, si es para grasa, si es para azúcares, si es para sodio, el semáforo me indica que lo verde es libre del nutriente, ¿verdad? Lo naranja, consumo moderado y se recomienda de 2 a 3 veces por semana, y el rojo, ¿qué me indica? Que no. Entonces se le hace más fácil al paciente saber, ok, entonces esto no lo debo de consumir y esto de manera moderada. Entonces quise entrar, que ustedes consideraran estas herramientas para así de lleno hablar de alimentación, y vamos a poder entender que es alimentación poco saludable teniendo en cuenta las referencias que hay para la población. Y no olvidando que nuestra alimentación es más occidental, que significa más rica en grasas y en carbohidratos simples. A diferencia que ustedes han escuchado hablar de la dieta mediterránea o alimentación mediterránea, que es más rica en cereales integrales, frutas, verduras, lácteos, etc. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas. De manera igual, vamos a ir profundizando en aspectos importantes y, ojo, para todas estas, y yo siempre le digo a las personas, también a mis estudiantes, uno no puede olvidar el componente psicológico. Yo le digo al paciente, si usted quiere hacer cambios en sus estilos de vida, tiene que sentarse en un banquito de 3 patas. La actividad, la alimentación y el otro es el componente emocional, ¿verdad? Si el componente psicológico o emocional, si tenemos quebrada esa pata, no va a haber adherencia, ¿verdad? Por más que usted le diga a una paciente, no, si usted está bonita, si usted no está gorda, usted le puede tirar, estoy poniendo X ejemplo, usted le puede tirar a lo mismo un paciente con trastorno de la conducta alimentaria, no le va a hacer caso, porque tiene un problema y zapatero es su zapato. Entonces, para modificar ciertas conductas, y no solo con trastornos, un paciente con obesidad también debe modificar ciertas conductas, se debe tener en cuenta el componente psicológico. Sin eso, ustedes pueden hablar galón, como dice el hondureño, pueden estar 1 hora y mire mi plato, y mire el semáforo, y mire la guía, y el paciente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Entonces, es bien importante considerar el componente psicológico. Y que ahí tenemos a los expertos en el área, ¿verdad? Porque uno no se va a poder inventar
el área que no es uno. Entonces, alimentación poco saludable. Ya les acabo de decir que cuando hablamos de alimentación, hablamos de grupos de alimentos, de una alimentación variada, equilibrada, suficiente. ¿Y cuáles son los puntos claves? Variedad de alimentos. Olvídense que no es que el ayuno intermitente y es que solo lo tengo comiendo frutas y verduras para que se desintoxique. ¿De dónde sacó eso? ¿Verdad? ¿Cuál es la evidencia que necesita comer frutas y verduras para limpiarse de todos los males? Ahí tiene que ir a la iglesia, a otro lado, pero no consumir frutas y verduras. Entonces, la dieta debe de contener, ¿verdad?, una variedad de alimentos. Entonces, cuando hablamos de variedad de alimentos, tiene que contener frutas, verduras, que este es uno de los puntos débiles para nuestro país. Porque en nuestro país hay bajo consumo de frutas y hay bajo consumo de verduras. Legumbres, tenemos, como yo les mencionaba, la bendición de los frijoles, nueces, granos integrales, que también, imagínense que en países desarrollados hay un bajo consumo de fibra, imagínense en el nuestro, que muchas veces los pacientes o gran parte de los pacientes no saben ni qué es la fibra, ni dónde está la fibra, o la consumen mal. ¿Usted consume fibra? Sí. Yo consumo avena, jugo de avena todos los días. ¿Y cómo es la avena? Molida, ya ahí, mal. ¿Y cuánto le agrega? 8 cucharaditas, eso ya es más papilla o atol de avena. Entonces, igual por ser carbohidrato va a tener un aporte calórico. Entonces, es importante considerar granos integrales, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la fibra? Tenemos raíces con almidón como la papa, la malanga o la yuca, y los alimentos de origen animal, carne, pescado, huevo, leche, etc. Entonces, la alimentación debe de considerar de todos los grupos de alimentos. Uy, me adelanté. Por otra parte, si decimos que la dieta tiene que ser variada, sabemos que las frutas y las verduras tienen un papel importante. ¿Por qué? Porque son ricas en fibra, porque son ricas en vitaminas y minerales. Y vamos a lo mismo. ¿Cuánta cantidad de fruta recomiendan ustedes a su paciente? ¿O cuál es la educación nutricional que hacen referente a las frutas y las verduras? Y aquí sí los quiero escuchar a varios. Allá al final están más calladitos. Si están aburridos me dicen y nos activamos y damos una bailadita rápida. ¿Qué recomendación hacen ustedes de frutas y de verduras? ¿O se les olvida o no lo encuentran tan importante al momento de la educación nutricional? ¿Cuánto le dicen al paciente? ¿Qué le dicen al paciente? ¿Cuánto comer o cómo comer? ¿O no dan recomendación de frutas y verduras? Es bien complicado porque, por ejemplo, en algunas comunidades, la fruta, bueno, por ejemplo, en las comunidades que tengo yo a mi cargo, solo banano. Y el banano contiene una gran cantidad de azúcar. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a este paciente que consuma bastante fruta? Dice que solo tiene banano. Entonces, por lo menos que lo consuma uno o dos bananos al día, podría ser. O el mismo banano, para que no se aburra el paciente, en diferente preparación también. Pero es un punto importante el que usted menciona. Fíjense que hay gente que dice, gracias por su aporte, es que ¿cómo va a comer si solo hay una fruta que hay en su región? Ok, pero educar al paciente, ¿verdad? Uno, de esa fruta, las diferentes preparaciones o cómo podemos aprovechar los nutrientes de esa fruta. O dos, ¿verdad? Reemplazar, ok, si en esa comunidad hay muy pocas frutas y verduras, ver esos nutrientes, cómo reemplazarlos con otros alimentos. ¿Sí? No sé si alguien más me parece que había levantado la mano. Por ejemplo, si tienen guayaba, naranjas, mandarina, banano, entonces para un paciente diabético, dependiendo cómo esté, entonces yo tengo que hablarle de una media porción. Prefiero decirle que no licúen las cosas porque se me convierte en glucosa, se convierte eso en azúcar. Entonces prefiero que se lo coman, ¿verdad? Pero con porciones de medio vaso, media taza. Ok, más que se convierte, y acaba de mencionar usted algo importante, el aprovechamiento de los nutrientes. No el que licuarlo
se convierte en fructosa, pero la fibra la desperdiciamos, ¿verdad? Estamos aprovechando quizás otros nutrientes, pero no la fibra de ese alimento. ¿Por qué pregunto y por qué, aprovechando su participación, por qué menciono esto? Porque sí, van a haber situaciones que va a ser difícil, como usted le va a decir a una persona, consuma, ¿qué nos dicen las recomendaciones? De 3 a 4 frutas al día. Pero, en caso de que no se puedan, ¿qué pasa en muchas comunidades? La fortificación de alimentos. Ok, este paciente casi no consume frutas y verduras porque no tiene acceso, ¿verdad? O disponibilidad. Entonces podemos fortificar las tortillas, por ejemplo, ¿verdad? Con remolacha o con otro nutriente para compensar, ¿verdad? El no consumo de las frutas y las verduras. O sea, no hay que verlo solo como el alimento en físico, sino que el alimento y sus nutrientes. Ok, hablando de los famosos jugos verdes, y que es cierto, quizás no se dan en todos los lados, complementando lo que mencionan sus dos compañeras, siempre cuando hablamos de fruta o verdura es importante masticar, porque hay procesos fisiológicos y el reflejo de hambre-saciedad se activa. ¿Cuál es el mal de nuestro siglo? La ansiedad. Todo el mundo anda, es que estoy estresado, es que no tenés que comer y no tenés que picar, y ahí es donde, ¿verdad?, tenemos problemas con el peso. Entonces, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver con lo que acaban de mencionar? Entonces, en primer lugar, es mejor que la persona mastique, porque ahí se activan ciertos procesos fisiológicos, ¿verdad?, y también metabólicos que me van a ayudar más a mi paciente. Segundo, aprovecho los nutrientes cuando lo mastico. ¿Qué es lo que pasa cuando yo licúo el extractor? Hay ciertos nutrientes que se pierden, porque ¿qué hacen algunos extractores? Toda la fibra se queda ahí, como decimos en nuestro país, el chingaste, ustedes me entienden. Entonces quedan todos los residuos, para ser más. Entonces todos los residuos quedan ahí y la persona se tomó el líquido. Entonces, ¿se aprovecha la fibra? No. Entonces ustedes van a decir, sí, pero que se la coma, pero vamos a lo mismo. No se aprovecha la fibra y no hay saciedad. Que eso es lo que debemos de buscar en nuestros pacientes, porque nuestra alimentación, que le dije, era rica en carbohidratos simples. O sea, comemos y no nos llenamos porque no consumimos suficiente almidón, porque no consumimos suficiente fibra. No sé si respondí su pregunta. Entonces, para los jugos hay que tener ojo. Siempre uno le dice al paciente, es mejor masticar. Y ya, dado circunstancias que por tiempo no les cuento, saben que también todo va a depender del objetivo con nuestros pacientes. Solo para contarles bien rapidito, pero pienso que es importante. El paciente pediátrico son uno de los pacientes más selectivos, ¿verdad? Y me he pasado con 2 pacientes, que para mí son pacientes estrellas. Ellos, por diversas patologías, no consumían nada de frutas y verduras, estaban con estreñimiento crónico, casi hemorroides y ya 0 fibra. Y yo, Dios mío, no había manera de frutas ni de verduras, y yo, ¿de dónde saco la fibra y las vitaminas y los minerales? Y ya se imaginan. Entonces yo dije, ok, yo como nutricionista soy anti-jugos, verdes, amarillos, morados, de arcoíris, de ningún color. Entonces yo dije, ok, porque el paciente estaba con estreñimiento y por déficit de nutrientes, porque ese es otro punto bien importante y qué bueno que me acordé. De repente, el profesional de la salud ve un paciente con malnutrición y ¿qué es lo que hace? Alimentos permitidos, alimentos prohibidos. Y váyase para su casa. Y se ha caído mucho en déficit de nutrientes por restricción de alimentos. Entonces, no podemos solo prohibir y después el paciente tiene déficit de minerales, de vitaminas, etc. Bueno, ¿qué hice con mi paciente? Implementé los jugos. Y usted va a decir, y todo lo que acaba de hablar, pero calma. Entonces, le indiqué un jugo verde, o sea, era un jugo verde. ¿Qué contenía el jugo? Una fruta, una verdura, algunos contenían linaza, otros contenían chía y otros contenían, no recuerdo si avena. Entonces, miren lo que pasó, que fue un paciente igual que tenía obesidad, tenía varias patologías. Empecé con los jugos y después, como el paciente se fue familiarizando con los sabores, después de cierto tiempo le dije a la mamá, ok, algunos días vamos a bloquear los jugos y le va a presentar el alimento, porque le gustaron los jugos, le va a presentar la verdura. Y adivinen qué fue pasando. Los jugos fueron igual modificando el gusto en el paciente. Entonces, después este pacientito, lindo y hermoso, ya fue aceptando la verdura y la fruta. Y adivinen qué, al licuado, porque la fibra está procesada, les dije que le agregué chía, linaza para que no se aburriera, mejoró el estreñimiento, mejoraron las hemorroides y hubo después aceptación
del alimento. Después suspendimos los jugos. No estoy diciendo que, wow, qué obra maestra la mía. Les estoy contando que de repente uno tiene que adaptar según cada paciente. Y después, ¿qué pasó con este pacientito? Aceptó. Entonces, eso es todo un mundo y uno tiene que por eso individualizar lo que le sirve a Juan, no necesariamente le tiene que servir a Pedro, y uno tiene que tratar de manera individual con cada paciente. Entonces, al menos, ¿qué nos dicen las recomendaciones? 400 gramos de verduras y frutas al día. Y aquí vuelvo a lo mismo, van a decir ustedes que ya los canso. Si la recomendación nos dice 400 gramos de frutas y verduras, y ustedes leen eso, mi pregunta para ustedes es, ¿saben cuánto pesa aproximadamente una fruta y una verdura? ¿No? ¿Qué forma parte de nuestra cultura? Cuando usted le pregunta al paciente, ¿consume ensaladas o verduras? La mayoría le dice, no. Solo patastillo cocido, zanahoria cocida, sopa. Entonces, ok, eso forma parte, ya sabemos, ¿verdad?, de nuestras raíces. Nosotros estamos acostumbrados a la verdurita cocida. ¿Qué opinan ustedes si ustedes tienen un paciente con obesidad, diabetes o hipertensión? ¿Qué opinan respecto a esta ingesta de verduritas cocidas? ¿Cambiarían este hábito? ¿Lo modificarían? ¿Lo dejarían? Ok, siempre es importante y quiero transmitirles esto, tendemos a satanizar los alimentos. Es que eso es malo, es que esto es bueno, elimine los carbohidratos de su dieta. Yo siempre les digo a los pacientes, hay alimentos ideales y no ideales. ¿Las verduras cocidas son malas? No, pero para el paciente diabético no son las ideales. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Porque fue sometido a alta temperatura, esa fibra ya la perdí. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a consumir eso y ¿qué va a pasar en sangre? Ustedes que conocen más que yo, me va a producir un pic de glucosa, o sea, se va a absorber rápida esa verdura cocida y después ¿qué pasa? El paciente no se sació. Entonces, ¿no les ha pasado a ustedes que se toman un plato de sopa y uno queda, ay no, qué sueño? Y ya después uno tiene hambre y uno dice, pucha, el platón de sopa que me tomé, ¿y por qué tengo hambre? Porque era carbohidrato de rápida absorción. Entonces, me hizo un pic de glucosa y después quedó la sangre, la célula, ¡hey! Necesito energía. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Es malo? No. ¿Por qué no es malo? Si viene un paciente con gastritis, ¿qué le va a recomendar? ¿Verduras crudas o cocidas? Para él es ideal la cocida, para no estimular el tracto gastrointestinal. Pero para un paciente con diabetes y obesidad, ¿cuáles son los objetivos? Saciedad y mantener los niveles de glucosa estables en sangre, ¿verdad? Entonces, para ellos es ideal la verdura cruda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso no hay alimentos buenos o malos. Entonces, hay que tener ojo, porque en nuestro país se da mucho de la verdurita cocida. Entonces, siempre decirle al paciente que lo que queremos es mantener los niveles de glucosa estable en sangre y favorecer la saciedad. Lo otro es la sal, ¿verdad? Y el azúcar, que son como dicen, nuestros enemigos blancos. La recomendación es menos de 5 gramos de sal al día. ¿Ustedes saben cuántos son 5 gramos de sal? ¿Saben más o menos cuántos son 5 gramos de sal? ¿No? ¿Alguien sabe cuántos son 5 gramos de sal? ¿No? ¿Ni una idea? La vez pasada me decían, o siempre suelen decirme, yo le digo al paciente que una pizca, pero se imaginan que hay hombres y mujeres que tienen una semejante mano, o sea, esa va a ser una super pizca. Entonces, ¿cómo usted le dice? Mire, una mini pizca, o un poquito, una pizquitita. Entonces, ojo, cuando hablábamos de las recomendaciones, necesito un voluntario o voluntaria que nos venga a mostrar con la pesa cuánto es una pizca. ¿Cuántos son 5 gramos de sal?
Les diré que no sé cómo setar ahí. Ya. Entonces 5 gramos de sal. Ahora se hacen como que nunca han visto la sal. Quedan todos como... Y es lo que más le echan a la comida. Y se hacen, veo algunas caras ahorita como sal. Ok, entonces, ¿por qué hacemos esto? Siquiera solo abra la... Perdón que la dejé en el aire. Abra la bolsita y ya está tarado, solo va agregando y después solo le muestra a sus compañeros. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Porque es bueno que ustedes visiblemente conozcan cuánto es. Entonces, la recomendación, si la recomendación nos habla de menos de 5 gramos de sal al día, tenemos que tener un ojo clínico de cuánto es y adivinen qué, tenemos que saber qué alimentos son altos, moderados y bajos en sodio. Por eso yo les he mencionado que el semáforo nos ayuda mucho porque hay muchos alimentos que contienen sodio. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Viene el paciente con hipertensión o diabetes o enfermedad crónica? ¿Ya? Ya midió. Ahí hay 5. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿se fijan que esta pizca, no le puedo dar vuelta evidentemente, se fijan que no es tan pizca, es una pizcota? Entonces, esto es lo que el paciente requiere al día. O sea, no el paciente, todos, ustedes y yo. ¿Ustedes consumen eso al día? Al día. Esta es la recomendación al día. ¿Consumen eso ustedes al día? Y es más, ¿y qué es lo que pasa? Después de preparar la comida, de hecho podríamos probar las pizcas, pero por tiempo no, y van a ver que son varias pizcas. ¿Qué es lo que pasa? Que le echamos más. Ya la comida tiene sal y yo creo que automáticamente hay cerebros que le echamos más. Yo soy paciente de ustedes y llego y les digo, miren, doctor, licenciada, fíjese que yo no consumo sal. Si yo lo que le agrego a la comida es ese sazón complete, ¿lo han visto? Qué famoso, esas hierbitas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pero es que son hierbitas, son las puras hierbas naturales, ese sazón completo. Ok, entonces vamos a otro punto que no les mencioné al inicio, el etiquetado nutricional. Y saben que les tengo una mala noticia. Como profesional de la salud, si nosotros no sabemos leer el etiquetado nutricional, estamos aplazados. Porque, ¿qué es lo que se consume hoy en día lastimosamente? Alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, ¿cómo le va a decir al paciente? Coma poca sal, coma poca azúcar, coma poco esto, coma mucho calcio, coma mucho hierro, si no sabe cómo rayos comprar. Hablamos de alimentación y cuando hablamos de alimentación, ¿qué se les viene a ustedes? Selección de alimentos. Todos los días compramos o casi siempre compramos. Entonces, es importante leer el etiquetado. Ok, ¿a qué voy con este sazón complete? Uno de sus ingredientes, ustedes no van a leer tal cual sal o sodio, pero dice glutamato monosódico, de este famoso sazón completo que ustedes ven todas las hierbitas inofensivas, verdecitas, que huele rico, etc. Es glutamato. ¿Y qué es el glutamato? Un sustituto de la sal. Es como el bicarbonato de sodio. Ustedes sabían que hay pacientes hipertensos que dependiendo de su grado de complejidad, las galletas, muchas galletas, o sea, uno tiene que tener cuidado con los sustitutos, el bicarbonato de sodio, el glutamato, y lo mismo pasa con el azúcar. Ok, entonces, bueno, eso les dije que vamos a ir pasando ya más rápido. Las grasas, que es otro, o sea, indirectamente otro factor, iba a decir enemigo, pero no es enemigo, otro factor importante. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Que del total de calorías, va a depender de la edad, ahorita estamos hablando del adulto, debe provenir de un 30% de las grasas. Pero, cuando hablamos de grasas, tenemos que tener ojo, porque ¿qué hacemos, verdad? De manera equivocada, eliminamos las grasas. Y sabemos que cuando hablamos de grasas, ¿de qué hablamos? Poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas y colesterol. Y no son lo mismo y todas tienen funciones diferentes en nuestro cuerpo. Dar un ejemplo rápido. ¿Cuál es el pobre enemigo y que todo el mundo habla de él y chismean? El huevo. Es que me salió el colesterol alto, ¿verdad que consumís mucho huevo? Deja el huevo. ¿Qué opinan ustedes del colesterol y el huevo? Ojo, si hay una recomendación es porque el cuerpo la necesita.
Y ustedes saben que el colesterol viene de manera exógena y endógena. ¿Qué significa? Que el 80% debe venir de la alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el colesterol? Lo atacamos al pobre. Es que el huevo hace mal porque tiene colesterol. El huevo no es el problema en sí, sino que las cantidades. ¿Cuánto es la recomendación para un adulto de colesterol? Al día. De colesterol al día, ¿cuánto es la recomendación para un adulto? 300 miligramos. Entonces, son 300 miligramos y, para defender un ejemplo, al pobre huevo, ¿cuánto colesterol tiene un huevo? ¿Verdad que es importante saber cuánto colesterol tiene un huevo? Yo sé que me van a decir, es que depende, que hay huevitos que son chiquititos y cada vez son más chiquititos y hay otros huevos que son grandes, etc. Entonces, sí, hay personas que dicen, no, es que igual yo solo me como pero uno chiquitito, el problema no es el huevo. Ah, no, perdón, hay personas que también dicen, el problema de la hipercolesterolemia es el huevo. No, en 100 gramos de huevo hay 300 miligramos de colesterol. Pero todos consumimos 100 gramos de huevo al día. 100 gramos más o menos son como 3 huevos, 4. Unos me pueden decir, sí, es que hay veces que en una cena llego furioso y me hago varios huevos revueltos y los tiro al sartén. Entonces hay que tener ojo con las grasas. Las grasas poliinsaturadas, ¿cuáles son? Las poli. ¿Cuáles son las famosas que todo el mundo consume ahora? Las poliinsaturadas. El omega 3, el omega 6, EPA y DHA. ¿Por qué digo famoso? Porque ahora todo el mundo toma. Es que tomo omega 3, es que el omega 3 me ayuda el pelo, la nariz, el ojo y ni saben para qué sirve el omega 3, pero lo toman. Entonces, las poliinsaturadas normalmente vienen de aceites, del pescado, omega 3, omega 6, etc. No sé si tenían dudas atrás. No, ok. Sí. Es que al día, o sea, igual que nos dicen normalmente las recomendaciones, va a depender de cada persona, ¿verdad? Porque las necesidades proteicas y de colesterol varía, pero usted puede consumir dependiendo del resto de la alimentación. Si la recomendación de colesterol son 300 miligramos, recordemos que el resto de los alimentos también tienen colesterol. Entonces, ¿cuánto se recomienda al día? Hay estudios que hasta dicen que un huevo al día, ¿verdad? Ayuda porque son proteínas de alto valor biológico, pero no es que me la quiera zafar esta respuesta. Va a depender de que el resto de la alimentación tiene que ser equilibrada, porque supóngase, usted dice, aprendí que tengo que comerme un huevo al día, pero las tajaditas fritas y las baleadas con todo y las frituras, o sea, eso igual evidentemente no va a ayudar a la recomendación de colesterol. No sé si me explico. ¿Sí? Sería como balancear, claro, ¿verdad? Y tener cuidado con el resto de los alimentos. Ok. Un huevo aproximadamente puede tener 80, 100, por eso le digo que depende del tamaño del huevo. Sí, pero en 100 gramos de huevo hay 300 miligramos de colesterol. No en un huevo. Hay gente que dice, ¿un huevo contiene 300 miligramos? No, jamás, ¿verdad? Pero sí, en 100 gramos de huevo, ¿verdad? Sí tenemos 300 miligramos de colesterol. El huevo más o menos puede pesar 80, 120 gramos. Por eso les digo, hoy en día ahora son más, cada vez más. Parecen como de codorniz o avestruz. Va a depender qué tipo de paciente es. ¿Por qué le digo esto? Porque en un paciente diabético hay verduras que contienen baja cantidad de carbohidratos y hay verduras que sí contienen mayor cantidad. Entonces, el tamaño y la cantidad va a depender cuántos gramos de carbohidrato tiene indicado por tiempo de comida, que es una muy buena pregunta suya. Por ejemplo, la lechuga es libre. Un paciente diabético no tiene que andar contabilizando la lechuga, pero hay otros tipos de verduras, ¿verdad?, que sí contienen entre 10 y 15 gramos de carbohidrato por porción. Entonces, sí importa la cantidad. Entre la cantidad de proteína y la cantidad de grasa entre un
esa es una muy buena pregunta y ocurre lo mismo también con el azúcar y con varios alimentos, ¿verdad? En cuanto a los nutrientes, no es significativa la diferencia. Todo tiene que ver con el tipo de alimentación, proceso, preparación, ¿verdad? Pero que usted diga, por ejemplo, un huevito de amor es el más saludable y solo ese hay que comer, no. Igual forman parte del mismo grupo que son alimentos, o sea, perdón, proteínas de alto valor biológico. No sé si me explico. Entonces, uno tiene que tener ese punto de partida. Es lo mismo. La gente dice, hey, es que no tiene que consumir lácteos. Hay alimentos, los lácteos, todos forman parte, ¿verdad?, del grupo de las proteínas, de los lácteos. Pero no todos contienen la misma cantidad de lactosa. La leche contiene mayor cantidad, por ejemplo, el requesón otra cantidad de lactosa, el quesillo otra cantidad y así sucesivamente. Lo mismo pasa, ojo, y aprovechando con el azúcar. Hay gente que dice, no, es que me recomendaron el azúcar morena porque es buena. Tiene, o sea, es mínima, ínfima la diferencia de carbohidratos y de calorías entre el azúcar blanca y el azúcar morena. ¿Cuál es la diferencia? El proceso de refinamiento. Eso es todo. Pero nosotros que vemos, nutrientes. Entonces, de carbohidrato es lo mismo. No significa que la morena se va a absorber o no se va a absorber o se va a absorber más lento. No. Ok. Y están las grasas monoinsaturadas y saturadas, que vamos a ver rápidamente más adelante, y los carbohidratos simples. Cuando hablamos de carbohidratos y en paciente diabético, es bien importante considerar lo siguiente. Carga glicémica, como educación nutricional, alimentos de alto, bajo y medio índice glicémico, y también carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Cuál es la diferencia? Los carbohidratos complejos, es el ejemplo que les ponía, se absorben lento en sangre, mientras que los simples me producen un pic de glucosa. Entonces, uno tiene que educar al paciente, no sé si lo habían escuchado, el índice glicémico, ¿verdad? De alimentos de bajo y medio, pero hay que tener ojo. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, el pan blanco es un alimento de alto índice glicémico. Y ustedes podrían decirle al paciente diabético, no consuman pan blanco, ¿verdad? Porque le va a producir un pic de glucosa y es de alto índice glicémico. Pero hay nutrientes que disminuyen el índice glicémico. Entonces, si yo le digo al paciente, de merienda puede consumirse una tostada de pan blanco, pero con mantequilla de maní, por ejemplo, le estoy agregando grasa y proteína y me disminuye el índice glicémico. Entonces, en vez de absorberse rápido, la grasa y la proteína va a hacer que se absorba de manera lenta. O una tostada de aguacate, le estoy agregando, aparte del carbohidrato, grasa. No sé si me van entendiendo. O una tostada de atún. Entonces, ojo, de repente tenemos recomendaciones, pero podemos modificar para que el impacto fisiológico sea diferente. Entonces, ojo con los carbohidratos simples, porque dentro de los carbohidratos simples, ustedes se acuerdan, está la glucosa, están las frutas. Entonces tampoco, solo termino con esto, tampoco podemos decir, ah, no, la recomendación es 10, un 3%, porque aquí también están frutas y verduras como carbohidratos simples, no solo son chocolates y golosinas. ¿Hay diferencia entre pan o pan tostado? No, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, o sea, si usted lo tuesta, es que va a ser mejor o nos da lo mismo si está sacado de la bolsa, si lo metió al horno, si lo... O sea, diferente es si es una tostada francesa y usted la sumerge en una piscina de aceite, ¿verdad? Pero el pan da lo mismo. Ok, tengo un ejercicio rápido para ustedes. Ya hablamos de alimentación y hablamos y se ha hecho énfasis, ¿verdad?, en que no debemos satanizar los alimentos, hay que crear adherencia al tratamiento, hay que reemplazar ciertos alimentos. Entonces, tenemos acá la comida de un día. ¿Ya desayunaron? No. Ah, ok, para que estén más animados y no se me... De desayuno tenemos 2 baleadas, que evidentemente en la imagen está que son frijoles y queso, un café con azúcar, de almuerzo 3 catrachas, un vaso de Coca-Cola, de cena un plato típico, un café con azúcar, de merienda 3 rosquillas, un café con azúcar, de merienda un mango. En total, del valor calórico total tenemos 3.600 calorías, carbohidratos 51%, proteína 12, grasa 37, sal 8. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque de repente nosotros nos alarmamos y decimos, ese paciente consume 3.000 calorías, qué terrible. Depende de dónde provengan esas calorías.
¿qué cambiarían ustedes, aparte de que se les antojó y se les despertó el apetito, qué cambiarían de la comida de un día? Vamos en orden. ¿Del desayuno cambiarían algo? El café con menos azúcar. Llega un paciente... muy bien. Dice ella que quitaría el azúcar y la mantequilla, ¿verdad? Respecto al azúcar, este es un edulcorante calórico. ¿Qué opinan ustedes frente a un paciente diabético? ¿Cuál es la recomendación de ustedes respecto al azúcar? ¿Cero azúcar? Disminuirla, fíjense que es bien frecuente, no sé si les ha pasado con sus pacientes, que dicen, a mí no me dé esa esplenda usted, que es horrible. Bueno, de hecho yo tengo pacientes que me dicen, no, antes no me faltaban las semitas y el café, pero guácala, endulzarlo con eso, prefiero mejor no comer nada. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de edulcorante recomiendan? Su compañero mencionó algo importante y uno tiene que hacer cambios graduales, no radicales. O sea, si esta persona, es importante la cantidad, le agrega 6 cucharaditas de azúcar, no se las vamos a eliminar solo golpe, ¿verdad? Entonces hay que ir disminuyendo la ingesta, pero pongámonos en el otro escenario, ¿verdad? ¿Qué harían respecto a la recomendación de azúcar? Número 1, también la familia acostumbra a hacer una sola jarra de café para todas. Muy bien. Entonces es decirle a esta persona, ¿verdad?, de que ella, aparte, antes de usar para toda la familia, Ok. aparte su taza, y entonces empezar a ver cuánto consume y ir disminuyendo. Ok, aplica para café y para jugos, muy bien, ¿verdad? Y eso es cierto. Sacar el de la persona. ¿Qué otra? ¿Ustedes recomiendan los edulcorantes no calóricos? Cuando hablo de edulcorantes no calóricos, hablo de la stevia, la esplenda, el ciclamato, aspartame, maltodextrina, sucralosa, etc. ¿Qué opinan ustedes? Porque eso también son preguntas bien frecuentes. Y en paciente diabético, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo del grado de descompensación, se debe sustituir el azúcar por un edulcorante no calórico. ¿Qué opinan ustedes de los edulcorantes? Yo lo digo por la misma, yo no puedo sin azúcar, tengo que echarle esplenda. Tiene que echarle esplenda. Ok. ¿El resto qué opina? Si yo soy paciente de ustedes y les digo, doctor, licenciada, ¿qué es mejor? ¿La esplenda o la stevia? ¿Qué responden ustedes? ¿Qué responden ustedes? ¿Cuál es mejor? La stevia, porque es natural, vamos a lo mismo del etiquetado nutricional y de dónde viene el alimento. Ustedes saben que la stevia viene de una hoja. ¿Sabían eso? Pero, ustedes van a decir, ya va otra vez con el pero. Hay muchas veces stevia que nosotros vemos en el supermercado, que ustedes ven el etiquetado nutricional y dice maltodextrina, aspartame, sucralosa y por último, y si es que lo mencionan, la stevia. Entonces, no es stevia, ¿verdad? Claramente. Entonces, es importante mencionarlo porque, por ejemplo, la esplenda, que antes la gente tenía miedo, es que produce cáncer, es que es mala, yo no la consumo. Ok, ya se ha visto que el ciclamato y el aspartame sí producen en ratas cáncer, pero hay que consumir cantidades industriales. Pero, ¿qué pasa con la esplenda? Dentro de sus ingredientes está la maltodextrina. Cuando se acerca el doctor, me pongo nerviosa porque sé que ya estoy... Entonces, está la maltodextrina. Entonces, para terminar rápidamente, para que ustedes igual consideren esto, se ha visto estudios, ¿verdad?, que la maltodextrina disminuye significativamente los niveles de propionato en el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes qué era el propionato? Un ácido graso de cadena corta. Y eso acuérdense que está relacionado con la fermentación y por ende con sistema inmune, microbiota intestinal, etc. Entonces, por eso uno tiene que tener en mente o en sus cabecitas, ok, sabemos que la stevia, dependiendo del tipo de stevia, del etiquetado nutricional, es como la primera que vamos a recomendar. Y después, no sé si se han visto que, bueno, está inventado de todo, la monk fruit, la miel de ágave, que también vienen, son naturales. Y después vamos descartando la stevia y los otros. Ok, entonces, luego tenemos del almuerzo, evidentemente ustedes lo mencionaron, la Coca-Cola.
¿verdad? Tiene que ser eliminada y puede ser reemplazada por otra bebida, ¿verdad? Natural e idealmente sin azúcar. Y de la cena, ¿qué cambiarían ustedes? O deja los plátanos o deja las tortillas. Ok, me parece bien. Punto importante es que todo va frito. Entonces uno también podría, el método de preparación, plátano asado, ¿verdad? Frijoles enteritos, muy bien. Y con los frijoles enteros aprovechamos también el componente que mencionábamos antes, la fibra. Entonces podríamos cambiar, ¿verdad?, el tipo de preparación y también, porque plátano y tortilla, aumentamos un poco también la carga de carbohidratos. Respecto a las meriendas, ¿lo dejarían así? ¿Lo modificarían? Que solo la abuela. Que se coma lo del medio. Ok, interesante, que se coma. ¿Qué harían respecto a eso? Ustedes también saben que forma muy parte de nuestra cultura que en la tarde no falta el café, ¿verdad? No debe faltar hoy también. Bueno, esa indirecta no es para mí, sino que... Ok, entonces, ¿qué modificarían ahí? La cantidad de azúcar. ¿Y qué pasa con la rosquilla? Ok, entonces fíjense que con la rosquilla, y vamos a lo mismo, hay que balancear toda la comida, no necesariamente eso es tan terrible. Va a depender, como acabamos de mencionar, del resto de los tiempos de comida, y luego tenemos como merienda el mango. Solo recuerden que las frutas, hay frutas que tienen alto índice glicémico, medio y bajo. Entonces hay frutas que se desaconsejan en pacientes, sobre todo diabéticos. Ok, entonces aquí, bueno, ya tenemos el cambio, voy a ir avanzando. Y otra cosa es que uno tiene que, los cambios que agregar, ¿se acuerdan que les mencioné anteriormente? Considerar de todos los grupos de alimento, ahí la baleada, solo habíamos quitado la mantequilla, pero perfectamente podríamos haber agregado el huevo, ¿verdad? Y en este caso, huevo con verduritas. Agregaron, ¿verdad? A las catrachas no mencionamos la tortilla tostada, o sea, mencionamos en la cena las frituras, hay que tener ojo con las frituras, ¿verdad? Y agregar encurtido de repollo, un vaso de agua, que no siempre es aceptado por los pacientes, hay que ir haciendo cambios graduales. En la cena agregaron verduras, pusieron frijoles, que lo había mencionado su compañera, cocidos, y ojo con las verduras. De repente hacemos cambios en los pacientes que ni nosotros mismos comeríamos. ¿Ustedes comerían un huevito con frijoles y pataste cocido? No es apetecible, ¿verdad? Entonces, no hay que hacer recomendaciones que ni nosotros mismos. Ahí de repente el paciente llega, ay, es que el profesional de la salud me dijo que tenía que desayunar verduras cocidas. ¿Se imaginan un café con una zanahoria cocida y pataste cocido? Inmediatamente le mata la pasión por comer, ¿verdad? O sea, no, cero. Entonces, y si ustedes se fijan, solo modificando el tipo de cocción o el tipo de preparación, ¿verdad? Y agregando algunos alimentos como proteínas y grasas, las calorías y los macronutrientes igual se modifican y no deja de ser, si ustedes se fijan, no deja de ser rico. ¿Se acuerdan que yo les decía que las meriendas solo te cuidado con las cantidades y en este caso el tipo de fruta? Entonces, esa modificación, luego tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Y rápidamente, ¿qué cambiarían para no leer y no, qué modificarían de este ejemplo de comida de un paciente con diabetes? Del desayuno, ¿qué modificarían? Vamos a lo mismo o sea, que no sea frito, del plátano y la tortilla, el azúcar, que sea menor cantidad o sea reemplazado por un edulcorante no calórico, y el almuerzo, que lo sustituya todo, ¿verdad? Porque vamos a ser realistas, no vamos a decir que consuma una hamburguesa integral o saludable. Eso no existe. O sea, podría existir, ¿verdad? Pero en la realidad no. En la cena, esa cena sí que es contundente, es de campeón. ¿Qué modificarían en la cena? Y miren las meriendas. ¿Cuánto creen ustedes, cuántas calorías contiene ese pedazo de pastel? ¿Cuántas le calculan?
700, ¿quién más? ¿Cuántas calorías creen que tiene ese noble e indefenso pedazo de pastel? Va entre 400 y 700. Entonces, cuando ustedes están tomando un cafecito rico, delicioso, con un pedacito de pastel, están consumiendo casi un tiempo de comida, ¿verdad? O sea, más o menos lo que uno come al almuerzo. Entonces, ¿cómo se puede cambiar para ir avanzando? Lo que quiero es que vayan considerando la preparación, el tipo de alimento, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de qué podríamos considerar. Vamos a lo mismo, cambiar la técnica, agregar proteínas, agregar ciertos tipos de grasa, ¿verdad? Ojo con la sopa también, porque si yo les dije que igual, pero no podemos eliminarla, va a depender de los hábitos del paciente. Pero si un paciente consume toda la semana sopas, ¿se la van a eliminar de golpe? No se puede, pero se hace educación respecto a los ingredientes. Y las meriendas evidentemente cambiaron. Si ustedes se fijan, la hamburguesa cambió para sopa, la cena hubo ciertas modificaciones en las cantidades y las meriendas sí cambiaron. Ojo, y creo que con esto igual voy a terminar. Normalmente pensamos que la fruta es la merienda ideal. ¿Qué opinan ustedes de la fruta? Ya les acabo de dar bastantes tips. ¿Es la fruta una merienda ideal? ¿Qué mencionamos al inicio? Que la alimentación tenía que ser variada, equilibrada. Entonces, una fruta, ¿qué es lo ideal de las meriendas? Que al igual que el resto de los tiempos de comida tengan de todos los grupos de alimentos. Entonces recuerden que hay frutas también que contienen mayor cantidad de glucosa versus fructosa. Sabemos que si vemos en una curva en sangre, ya estoy sintiendo, me están respirando en la nuca al tiempo, si vemos una curva en sangre, la fructosa se absorbe de manera más lenta que la glucosa, pero ¿qué es lo que podemos agregar también a esa fruta? Yogur o semillas, ¿verdad? O, según sea el caso también, no siempre, porque ya les dije que es importante masticar, algún smoothie. A lo que voy es que las meriendas idealmente, ¿verdad? Quizás no todos los días, pero por eso hablamos de variedad, tienen que contener carbohidrato, proteína o carbohidrato y grasa, como el ejemplo que les puse también de las tostadas. Entonces, no siempre la fruta es la comida ideal. Y aquí me quedo por los momentos. Vamos a continuar, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Entonces, solo para ir concluyendo, en los ejemplos que vimos de una alimentación al día, en qué hay que hacer énfasis es en la preparación, ¿verdad? Vamos a preferir preparaciones al horno, al vapor, a la plancha, dependiendo sea el caso, y lo mencionamos, cocidas, y vamos a desincentivar también el consumo de preparaciones fritas, ¿verdad? Las frituras. Y otro punto importante, que también estamos hablando respecto a las grasas, porque los pacientes tienden a decir, pero igual el plátano es frito, pero con aceite de oliva. Entonces, eso igual tampoco. Recordemos que todos los tipos de aceites tienen propiedades diferentes y por todo el proceso de beta-oxidación, etcétera, aunque cocine el huevo con aceite de oliva, no está aprovechando los beneficios del aceite de oliva. Entonces, no importa que sea del mejor aceite, siempre el punto es desincentivar el consumo de frituras. Y dependiendo del nivel socioeconómico, sabemos que igual ahora lo que nos ha ayudado mucho es la air fryer, la freidora de aire, que también, si se puede y está en la capacidad, se puede utilizar, perdón. Entonces, el tipo de preparación, ojo con la variedad. Las comidas tienen que tener idealmente de 2 a 3 grupos de alimento. ¿Por qué? Concluyendo, ¿verdad? Los dos ejemplos. Por el reflejo hambre-saciedad, por también lo que hablábamos de la absorción y mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Entonces, tiene que ser de los 3 tiempos de comida. Y respecto al azúcar, tenemos que tener ojo con los tipos de edulcorantes que manejamos y para finalizar también las porciones. Porque uno puede decir, ¿se acuerdan que mencionábamos en la anterior? Es un mango, no es tan terrible, pero hay que ver la cantidad también de fruta, por lo que yo les decía, no olvidemos la composición de nutrientes y hay frutas que contienen mayor cantidad de glucosa versus fructosa y el impacto de la fructosa en sangre es mucho más lento que la glucosa.
Entonces, eso podríamos mencionar respecto a los ejemplos que vimos de los tiempos de comida. Siempre también hacer énfasis en hacer cambios graduales, no drásticos, porque no va a haber adherencia al tratamiento. Esto ya lo habíamos hablado respecto a las frutas. ¿Cuánto pesa una fruta? ¿Cuál es la recomendación? La forma en que se presenta la fruta y la verdura. Y el compañero mencionaba algo importante también. Recuerden que también las verduras, hay verduras que contienen mayor cantidad de carbohidratos que otras, y ojo, sobre todo en el paciente diabético. Eso lo vamos a pasar, y lo que ya les había dicho, que la papa no es verdura, la yuca no es verdura, ¿verdad? Entonces hay que tener ojo con eso. Ya habíamos mencionado de la sal y de los sustitutos. Hay que tener cuidado en el etiquetado nutricional y medir o cuantificar las cantidades y también los alimentos que tienen mayor cantidad de sodio. Y hay otras, por ejemplo, siempre el paciente pregunta, ¿puedo consumir atún? Porque todo lo que está enlatado o envasado, todo alimento procesado o ultraprocesado, sabemos que el contenido de sodio aumenta. ¿Qué opinan ustedes respecto al atún? Ok, va a depender del tipo de atún, ¿verdad? Y recuerden que hablando de sodio, el sodio es soluble en agua. Ustedes van a decir, quizás vas a ver a rayos, pero no. ¿Qué recomendación se puede dar? Suena feo enjuagar, pero eliminar un poco la cantidad de sodio del atún. Y recuerden que después se puede agregar cebollita, tomatito, no vas a ver a rayos, ¿verdad? Solo es que se elimina la cantidad de sodio, pero para aprovechar también los nutrientes. En este caso es un ejemplo del atún que no aplica para todos. Si ustedes me dicen, ¿y la sardina? Si usted lava una sardina, yo creo que esa sí va a saber a rayos, porque casi todas vienen con salsita y entonces va a depender, claro, va a depender del tipo de alimento, pero vamos a lo mismo, tampoco no de satanizar todos los alimentos procesados o ultraprocesados. Hay algunos que se pueden modificar. Y ojo con los sustitutos de la sal también, ¿verdad? Porque el ejemplo que yo les ponía, que es bien frecuente del sazón completo, igual tiene otros ingredientes que son lo mismo, sal. Entonces ya vimos cuál era la recomendación. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, las sopas Nissin o esas sopas que ustedes conocen, ¿verdad? Instantáneas, contienen casi la recomendación de sodio que una persona necesita al día. Entonces, ojo con lo que hablábamos de los alimentos procesados o ultraprocesados. Muchas veces las sopas que uno mira tiernamente que venden en las calles también, o sea, estas sopas normalmente pueden contener de 5 a 10 gramos de sal, o sea, todo lo que se requiere en el día. Por eso también la alta prevalencia también de hipertensión, entre otros. Aquí tenemos la sopa de mariscos, que ya les puse un ejemplo de la sal. El pan blanco, específicamente este es un ejemplo de la marca Bimbo. Una rebanada, más o menos son entre 18 y 25 gramos, contiene 0.3 gramos. ¿Se acuerdan que yo les decía al inicio? Todo contiene sodio, pero tenemos que ver cuánta cantidad y el tipo de restricción. Hay pacientes que requieren una restricción severa, otras leve y otras moderada. Entonces, en base a eso, uno también va indicando qué tipo de alimentos. Bueno, y sabemos que el ketchup, que la mayonesa, la mostaza, hay que fijarse en la porción. Recuerden que cuando hablamos de alimento y hablamos de etiquetado nutricional, ¿se acuerdan el ejemplo que poníamos del huevo? Tenemos que ver la porción que tiene en la cantidad de un nutriente en esa porción. Entonces, con la sal se logra bien rápido la recomendación. Yo les había mencionado de las grasas, que esto las vamos a ir pasando. Todas las grasas tienen una función diferente en el cuerpo, las poli, las mono, las saturadas y el colesterol. Hay ciertos tipos de alimentos las que igual, las que más peligrosas, por decirlo así, son las grasas saturadas, que nos dicen las recomendaciones que del total de las calorías deben de ser un 10%, ¿verdad? ¿Y qué alimentos son ricos en ácidos grasos saturados? Los alimentos cárnicos, la leche también, la mantequilla, la crema, el queso, la manteca de cerdo, los aceites. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? De una cucharada de grasa total, cuánto contiene de grasa saturada. La mantequilla, la manteca de cerdo, en general las mantecas y las margarinas
se debe de desincentivar su consumo. Y aquí es lo que yo les decía de los tipos de grasas, las poliinsaturadas, las mono y las saturadas. Normalmente la recomendación, repito, para adulto como base, ¿verdad? Es una relación de 1:1:1, o sea, 10% de poli, 10% de mono y 10% de saturados. La recomendación se va modificando según cada paciente, pero es para que ustedes tengan una idea, porque ustedes van a decir, solo mencionó la de ácidos grasos saturados y del resto, ¿cuánto le doy? Normalmente la relación es 1:1:1. Y de ahí el resto va a depender de del objetivo con el paciente. Las poliinsaturadas, aquí vemos dónde encontramos las poliinsaturadas, les dije, en los aceites, en las semillas, ¿verdad? Hay gente que de repente le tiene miedo porque es bien difícil, ¿se acuerdan que hemos estado repitiendo el inicio de optimizar la recomendación? Entonces, si un paciente, el omega 3 tiene muchas funciones y en muchos países los prescriben y no está mal, pero se imagina una familia con nivel socioeconómico bajo o que tengan una familia numerosa, ¿van a poder consumir pescado todas las semanas? O hagámonos una pregunta sencilla, ¿ustedes consumen pescados todas las semanas? 2 a 3 veces por semana, no. Entonces, no hay que tener miedo en cuanto a prescripción del omega 3. Pero, ¿cuál es el pero del omega 3? Vamos a lo mismo. Acuérdense que en nutrición hablamos de nutrientes. Muchas veces decimos, fíjese que tengo hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y hace como 5 meses tomo omega 3 y eso no sirve a usted, dicen los pacientes. Y usted le digo a mis pacientes, mándeme foto del etiquetado nutricional y no tiene nada ni de EPA ni de DHA. Y por cápsula tiene 200 a 300 miligramos. Ajá, y la recomendación es sobre 1500, jamás. O sea, no está alcanzando ni el 50% de la recomendación. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a las poliinsaturadas, el omega 3, tenemos que enseñarle a nuestros pacientes cómo comprar y lo ideal, ¿verdad? Es que en los ingredientes diga aceite de pescado y que tenga entre EPA y DHA una recomendación sobre 1000 miligramos. Las monoinsaturadas también están presentes en ciertos tipos de aceite, en el aguacate y también en ciertas semillas. La macadamia igual es una semilla, o sea, las semillas igual son ricas en ácidos grasos, poliinsaturados y monoinsaturados. Y las grasas trans, que también forman parte de esta familia, no se deben de recomendar y deben de evitarse. ¿Dónde están las trans? En los panes, en las semitas, sobre todo en las donas, en las margarinas, ¿verdad? Obviamente no existe recomendación, entonces no forman parte de una alimentación saludable. Recordándome de lo que mencionó la compañera de la rosquilla, que se debe de consumir lo del medio, de una dona que es rica en grasas trans, también se debe consumir solo lo del medio. O sea, nada, o sea, hay que desincentivar su consumo. Y ahora vamos con el azúcar. Lo mismo. Aquí hay que tener ojo, y ustedes saben que nosotros tenemos que aplicar nuestro criterio. Las guías alimentarias, les cuento, que nos hablan del azúcar y de la sal. Pero ¿cuál es el problema de las guías alimentarias, pienso yo, sobre todo para niños? ¿Qué nos dicen las guías alimentarias? Disminuir su consumo, o hay guías que son más atrevidas, o sea, ciertos países que a los niños les ponen 5 a 6 cucharaditas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es peligroso. Si usted le dice a una mamá, estamos hablando, aunque el adulto también, de repente los adultos son también rebeldes. Si usted le dice a una mamá, puede consumir solo a una persona 5 a 6 cucharaditas del día, por hoy solo 8. El doctor me dijo que 5, pero hoy le voy a poner 8. Y al día siguiente se vuelve a repetir el mismo cuento. Entonces hay que tener ojo con el azúcar, con los sustitutos del azúcar, ¿verdad? Y lo que hablábamos al inicio, los edulcorantes calóricos y no calóricos. Y que de esto también hablamos, lo del índice glicémico y carga glicémica. Entonces hay que tener, aquí tenemos un ejemplo de la cantidad de azúcar por porción de diferentes alimentos. Aquí podemos tener el famoso pastel, ¿se acuerdan que les dije de 500 calorías, 700? Tiene 47 gramos de azúcar. Una cucharadita me aporta 5 gramos de azúcar. Entonces, ¿cuántas cucharaditas de azúcar tiene ese pastel inofensivo y rico? O sea, igual tiene bastante cantidad, ¿verdad? Las donas, que les mencioné yo, que son ricas en ácidos grasos trans, tienen 27 gramos y ojo, esta que ustedes están viendo es
La dona de azúcar. No está considerado el relleno o si son glaseadas, que obviamente aumenta mucho más la cantidad. Las magdalenas, ¿verdad? O los muffins contienen 30 gramos. Luego vemos las frutas, una porción pequeña de piña, 7.78 gramos. La sandía, una taza, 10 gramos. Era lo que íbamos hablando el ejemplo de las frutas y verduras, que igual contienen carbohidratos, contienen azúcares. El melón, 12 gramos por porción. El jugo, si ustedes se fijan, cómo cambia. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de masticar y las diferencias entre un zumo, un licuado, etcétera? La piña contiene casi 8 gramos de azúcar por porción. Y miren el jugo, 33 gramos. Entonces, disminuye la fibra y aumenta la cantidad de azúcar. Entonces, ese es uno de los peros de los jugos. El yogur, ¿verdad? Normalmente la porción que estipula el reglamento sanitario de los alimentos es que un yogur más o menos debe pesar entre 150, 170 o 200 gramos y contienen más o menos 26 gramos de azúcar, y un jugo natural, en este caso de naranja, contiene 26 gramos. Así que ojo con lo que les acabo de enseñar de el índice glicémico y la carga glicémica. ¿Y el yogur natural? El yogur natural sí no contiene, igual contiene o es mínima y es una muy buena opción. Nada más que el yogur natural no tiende a tener muy buena adherencia por los pacientes, porque tiende a ser un poco acidito, no es sabroso. Recuerden que la grasa, el azúcar y la sal es la que le da palatabilidad a los alimentos, pero el yogur natural es una muy buena opción. Pero, repito, todo depende cómo le presentemos al paciente. Si usted le dice, tiene que comer yogur, no es lo mismo a, mire, le voy a dar un ejemplo. Puede picar fruta, puede agregarle yogur natural y arriba puede agregarle, por ejemplo, este que yo les decía, esta miel de ágave, o monk fruit, o semillas, cambia. Si el paciente, ¿qué va a hacer? Va a servir en una taza yogur natural y le va a saber a rayos, ¿verdad? Porque no sé si lo han probado ustedes. Tiene un sabor, como me dijo un paciente, parecía leche podrida, dice, todo cuajado, horrible, o sea. Entonces hay que igual tener cuidado con las recomendaciones. Entonces, esta es un escenario, diferentes cantidades de azúcar, dependiendo de la preparación y la forma del alimento. Entonces, les dije desde el inicio que todos los grupos de edad tienen necesidades nutricionales diferentes, ¿verdad? Por eso uno tiene que individualizar los requerimientos, las recomendaciones de nutrientes, va a depender de la edad. Sabemos, ¿verdad?, que a diferente edad hay nutrientes críticos y los requerimientos varían, del sexo. Normalmente el hombre versus la mujer o el niño versus la niña siempre va a tener una diferencia entre 200 y 300 a 400 calorías. Si está con algún tipo de fármaco, el nivel de actividad física, el estilo de vida y los alimentos disponibles localmente, que era lo que ustedes mencionaban al inicio. Entonces, es importante asegurar una adherencia, y lo que yo les decía, aparte de considerar todo esto, ¿se acuerdan que les mencionaba? Lograr una adherencia en el paciente, no solo brindar recomendaciones. Usted puede estar una hora brindando recomendaciones, pero si el paciente no logró captar nada, no va a ir a hacer nada a su casa y en la próxima consulta le va a venir con los niveles elevados o también el peso va a estar igual o peor. Este es un ejemplo de un caso que yo creo que igual hemos venido también discutiendo y no me voy a detener, solo voy a hacer énfasis en que uno tiene que fijar objetivos y citar al paciente para un monitoreo. ¿Y por qué digo objetivos? Porque vamos a lo mismo. Si el paciente, repito esto porque es frecuente, si el paciente se consume 15 tortillas al día, usted no se las puede eliminar todas. Entonces usted tiene que ir estableciendo metas, ¿verdad? En cuanto a las cantidades y en cuanto al tiempo. Entonces, y usted tiene que explicar al paciente el objetivo, obviamente, y los cambios y cuál va a ser la meta. Entonces, por ejemplo, en el caso que vimos, que les pasé rápidamente, que yo sé que no les quedó tiempo de leer, hacía referencia a que esta persona no tiene horarios de comida establecidos, que también es bien frecuente hoy en día en nuestro país. Entonces, algo que se suele evitar y omitir muy frecuentemente es el desayuno. Pero el pobre desayuno siempre sale, y eso pasa en adultos, en niños. El niño, que es porque se levanta muy temprano. El adulto, porque es que tiene que prepararlo de su casa, salir, etc. Entonces, es importante los tiempos de comida, ¿verdad? Y otra cosa,
El peso es importante toda la vida, pero no debe ser el principal objetivo. Porque si hay cambios en la actividad física, en la alimentación, el cambio de peso va a ser inmediato. El paciente siempre tiende a, es que me siento más pesado, es que me siento igual, es que... Entonces uno tiene que ver el sueño. Ustedes saben que ahora hay estudios bien interesantes relacionados con horas de sueño y obesidad y enfermedades crónicas. Entonces hay pacientes que dicen, siento más energía, duermo mejor, estoy más activo. Entonces ir valorando y aparte también ir estableciendo metas en cuanto al peso. Ir monitoreando, recuerden que la idea es lograr hábitos y estilos de vida, algo que permanezca en el tiempo, ¿verdad? No que sea solo por una semana o a los 3 meses lo va a citar y que solo dure esos 3 meses. Siempre se deben fijar objetivos por cada sesión. Esto, como les mencioné, ok. No sé si ustedes han escuchado hablar de la crononutrition. ¿Y qué es la crononutrition? Es aquella que tiene en cuenta el reloj biológico del organismo. Hay personas que dicen, yo solo tengo un tiempo de comida y no importa, lo importante es que coma. Sí, pero su cuerpo tiene procesos fisiológicos, metabólicos, necesidades. O sea, acuérdense del gasto energético basal. Nuestro cuerpo necesita energía para funciones vitales y básicas, respiración, metabolismo, etc. Entonces, ¿de qué nos habla esta crononutrition? ¿Verdad? De tiempo. El desayuno pone a cero el reloj corporal. Una dieta alta en grasa debilita ese reloj corporal. Sin desayuno, los aperitivos nocturnos inducen al aumento de peso, y esto es obvio. Si una persona no desayuna y no almuerza, ¿se imaginan la cena de campeón que va a tener? Entonces va a aumentar y no necesariamente nutrientes saludables. Entonces lo ideal, en lo que sí quiero dejar claro, no hay evidencia científica que las personas tienen que tener 3 tiempos de comida principal y 2 meriendas. O 3, no hay una estructura, pero sí por lo menos los 3 tiempos de comida principal por este reloj que tenemos. ¿Sí? Pero no es de que obligatoriamente las meriendas. Hay pacientes que dicen, no me da hambre, o sea, no me dan ganas de comer. Entonces, no es tan terrible. Hay que ir conociendo ese reloj biológico, ¿verdad? Y lo que yo les mencionaba, el reflejo de hambre y saciedad. Entonces, los hábitos alimentarios irregulares, o sea, saltarse la comida o tener mayores volúmenes y cantidad de comida por la noche, son un nuevo factor de riesgo potencial de enfermedades relacionadas con estilos de vida, obesidad y diabetes. Entonces hay que cuidar este reloj biológico y tener horarios, por lo menos los 3 tiempos principales de comida establecidos. Este es otro también caso que igual vamos a ir saltando, ¿verdad? Por el tiempo, pero lo hemos ido discutiendo, ¿verdad? Con los ejemplos que les he ido puesto anteriormente en cuanto al tipo de alimentación, etcétera, y qué alimentos agregar y qué alimentos quitar. Ok, referente a necesidades nutricionales y requerimientos, aquí me voy a quedar. Ok, todos los grupos tenemos necesidades nutricionales diferentes y la embarazada, hay que tener ojo, ¿verdad? En este caso con paciente embarazada con diabetes mellitus o hipertensión, porque también hay recomendaciones, ¿verdad?, para ellas, y va a depender también si es un embarazo adolescente. Y aquí también vemos un ejemplo. Acuérdense que si ustedes les preguntaran, si ustedes les preguntaran cómo se podría, si yo les hiciera una pregunta rápida, ¿cómo podrían ustedes combatir? Suena muy, pero combatir o disminuir la obesidad y las enfermedades crónicas en el mundo, ¿qué respuesta darían ustedes? Si alguien les dice, ¿cómo se podría combatir o disminuir los índices de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles? Ok. Eso también es importante, pero ¿saben dónde está? Y es un pilar fundamental, el embarazo. En el embarazo se da lo que es la programación metabólica, ¿verdad? O programación nutricional. Cualquier estímulo
ojo con lo que voy a decir, cualquier estímulo, o sea, algo positivo, o cualquier injuria, programa efectos permanentes, ¿verdad?, hasta la adultez. Entonces, es en el embarazo, es en la gestación, donde se puede programar, ¿verdad?, estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, sobre todo, si tenemos una embarazada que ya sabemos que es un grupo vulnerable, y si tiene diabetes o hipertensión, ojo con las restricciones, porque sabemos que se da aquí la programación metabólica, todo lo que ocurra in útero va a condicionar, ¿verdad? Y no solo en la adultez, vemos hoy en día que desde la adolescencia estamos viendo resultados, ¿verdad? Y sobre todo lo que yo les decía, todo lo que nos ha dejado la pandemia. Entonces, en el embarazo aquí hay un ejemplo y hay varios factores que van sumando, hablando de obesidad. No sé si ustedes han escuchado que a mí me apasiona y me encantan los primeros 1000 días. Entonces, el embarazo, la lactancia materna, el inicio de la alimentación complementaria condicionan y programan enfermedades crónicas no transmisibles. Hay gente que dice, sí, pero es que sí le dio lactancia, pero es que no importa solo que le dé lactancia, sino que la duración. La lactancia materna es un factor protector de la obesidad porque estimula la diferenciación del adipocito. Entonces no solo importa en la práctica, sino que la duración, lo mismo. La alimentación complementaria, ustedes saben que en los pueblos a los 2 meses le di frijoles molidos, a los 3 meses le di leche seteco para que creciera, pobre niño, y a que a los 3 meses comía espaguetis y no hubo ningún problema. Sí, el bebé tragaba como podía, pero ¿qué vamos a ver en la etapa escolar? Por eso les digo, uno se va a la adultez. Hoy en día estamos viendo que eso está cada vez más cerca. Vemos, se los digo porque yo lo veo, escolares y adolescentes diabéticos, hipertensos, con síndrome metabólico, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que detenernos y aprovechar esta etapa del embarazo porque podemos disminuir el impacto de la obesidad, ¿verdad? Con todo lo que yo les mencioné, la alimentación en el embarazo, la lactancia, la alimentación complementaria y el estado nutricional de la mamá nos indica el estado nutricional de este nuevo ser, de este bebé. Por eso se me había acercado.
Ok, por efectos de tiempo, vamos a continuar y siempre solo hacer énfasis o retroalimentando respecto al video, la educación nutricional, ¿verdad? Y ser esa guía para el paciente es un pilar fundamental para mejorar el estado también o los niveles de glucosa en sangre. Ahora, creo que, no sé si yo, ok. Esto igual también lo vamos a pasar, solo considerar, ¿verdad?, de que la interacción fármaco-nutriente, y hablando del paciente diabético, hay que hacer énfasis en esta interacción y respecto a los medicamentos utilizados en el paciente diabético, en este caso los hipoglicemiantes, tienen cierta interacción, ¿verdad?, y beneficio respecto a la dieta, pero vamos a avanzar. Como segundo factor, no sé si ustedes se acuerdan que estaba la actividad. Si nosotros nos ponemos a pensar que si existiera una pastilla mágica o una píldora mágica que nos ayudara a controlar los niveles de glucosa en sangre, de colesterol, déjenme decirles que esa píldora mágica, ese fármaco, es la actividad física. Y hoy el sedentarismo es un problema real en nuestro país. Ahora, la actividad física insuficiente es un factor de riesgo. Ahora vamos a lo mismo a la alimentación. ¿Cuánto creen ustedes que sea suficiente o de qué depende? ¿Cuánto creen ustedes que sean suficientes? Ya es conocido por nosotros que el sedentarismo es un factor de riesgo, es un problema actual. Más del 90% de la población es sedentaria. Y el sedentarismo es un factor de riesgo, ¿verdad?, para enfermedades crónicas no transmisibles y también uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura. Entonces, una persona que no hace ejercicio tiene entre un 20 o un 30%, ¿verdad?, de morir prematuramente. Entonces, si hablamos de que algo es insuficiente, entonces, ¿cuál sería la recomendación, creen ustedes? ¿O de qué dependerá? Que les fui mencionando desde el inicio. Va a depender de la edad y va a depender del estado nutricional. Entonces, ¿qué significa? Que porque es adulto mayor, él no va a hacer actividad física porque, pucha, ya se encuentra en una edad, o sea, hay recomendaciones de actividad física para embarazadas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las guías alimentarias? Ok, hay recomendaciones para embarazadas, hay recomendaciones para preescolares, hay recomendaciones para escolares, adolescentes, adulto joven y adulto mayor. Entonces, uno tiene que individualizar y no pensar, porque está embarazada no puede hacer actividad física, o porque es un adulto mayor no puede. Entonces, uno tiene que también, así como la alimentación, prescribir cuánta cantidad, cuando uno habla de actividad física, ¿qué consideramos? Tiempo, frecuencia e intensidad. Y uno indicarle al paciente. Fíjense que hoy en día hay instrumentos bastante interesantes que nos hablan sobre los tiempos de ocio. Es difícil, de repente, en nuestro país, la actividad física, pero uno al momento de estar con el paciente tiene que ir viendo primero cuántas horas destina al estar en la tele, en el celular, en la computadora, en el tablet o sentado, y después cómo convertir esas horas y cómo activar a esta persona. Entonces, las recomendaciones varían para cada grupo de edad y sabemos que hay actividad física leve, moderada y severa. ¿Cuándo considerar que una persona es sedentaria o activa? ¿Qué creen ustedes? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son sedentarios o son activos? Sedentarios. ¿Es lo mismo actividad física y ejercicio? ¿Cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio? El tiempo, muy bien. ¿Qué más? Lo que les mencioné, ¿verdad? La frecuencia e intensidad. Fíjense que también es bien frecuente que el paciente dice, yo siempre cuento esto porque es repitente cuando uno anda en la calle. La otra vez estaba esperando en un centro comercial y una señora hablando bien fuerte por su celular. No, es que fui donde el doctor y tengo los niveles altos de azúcar y de grasas y me mandó a caminar y yo aquí ando en el mall. Entonces, pero ella estaba hablando
seriamente, ¿verdad? O sea, con toda la seguridad, y ella se sentía, yo creo, no, aquí ando en el mall, dice, porque el doctor me mandó a caminar. Entonces, actividad física realizamos todos. Cuando ustedes se bañan, o sea, todo lo que involucre movimiento de músculos, bueno, sí se bañan, no son bromas. Cuando se bañan, cuando se lavan los dientes, cuando se peinan, cuando hacen... Eso es actividad física. Pero ejercicio ya es algo, como lo fuimos mencionando, con tiempo, con frecuencia, con intensidad. Entonces, cuando alguien es sedentario, porque hay personas, por eso lo llevo, yo soy bien activa, yo no paro en la casa usted, dice la persona, o yo salgo. Entonces, normalmente todas las recomendaciones por grupo de edad, ¿cuánto es lo mínimo que recomiendan? De 3 a 4 veces por semana. Si una persona dice que yo salgo una vez todas las semanas, no logra la recomendación y lastimosamente es sedentario. Entonces, hay que tener en cuenta las recomendaciones. Y aquí vamos, que es actividad física. La OMS la define como todo movimiento producido por músculos esqueléticos. Óiganme, yo les digo a los pacientes, el músculo, más que ser un tejido contráctil, utiliza glucosa, utiliza insulina y energía. Entonces, imagínense, reclaman por los medicamentos, que tienen que hacer filas, que son muy caros, y ese es gratis. O sea, ¿qué mejor? Es el mejor fármaco la actividad física, porque no solo es un músculo esquelético, sino que también utiliza glucosa e insulina. Entonces, involucra también movimientos corporales, lo que yo les decía, las actividades diarias, jugar, realizar tareas, etc. ¿Cuáles son los beneficios? Muchos. Ya son muchos los descritos, ¿verdad? Pero ojo, vamos repitiendo lo mismo. Tiene beneficios cuando se cumple con la recomendación, y ustedes van a decir ¿por qué? O de repente los pacientes dicen, fíjense que yo salgo 1 hora todas las semanas y no veo cambio en los niveles. Para que haya, y ustedes lo saben, fisiológicamente un impacto a nivel de grasa y de músculo, tiene que ser sobre los 30 minutos. Entonces puede hacer 15 minutos todos los días y, pucha, qué bien, en vez de estar acostado, pero no va a haber un impacto fisiológico o metabólico. Entonces, el punto está claro. Ojo, tenemos que llegar a una meta. Si sabemos que somos una población sedentaria, usted no va a agarrar al paciente con obesidad y diabetes. Mire, vaya a correr ahora, porque una que lo va a noquear y otra, fíjense que he conocido casos de infartos, ¿verdad? Porque de estar sedentario a ese pobre corazón y pulmones, ponerlos, y no solo eso, acuérdense que en obesidad que tenemos un síndrome osteoarticular, o sea, esas pobres rodillas, si las manda a correr, o sea, no solo el corazón no va a aguantar, ¿verdad? Sino que también las articulaciones. Entonces, lo primero, vamos a lo mismo, hacer cambios graduales. No es que el médico me mandó y el endocrinólogo a hacer 2 horas diarias. ¿Ustedes creen que sea algo sostenible en el tiempo? No, el paciente va a empezar el mes porque el endocrinólogo le dio una rasurada al médico. Y ese mes, como sea, las 2 horas, pero después ya se va a aburrir. Y ya no va a querer saber. Entonces, hay que hacer recomendaciones que pueda haber adherencia. Entonces, las recomendaciones que les dije tienen como punto de partida 3 veces a 4 veces por semana, de 30 a 45 minutos. Y también vamos a ver más adelante que no solo lo ve en el tiempo, sino que también con el número de pasos, que de repente es más práctico. Ok, entonces, bueno, ya tiene, si sabemos, ya les dije que utiliza glucosa, insulina, etcétera. Entonces, la actividad física tiene un impacto bastante importante, ¿verdad?, a nivel metabólico. Vamos a ir avanzando. ¿Cuáles son los niveles saludables de actividad física para adultos? Entonces, es lo que vamos, hay que ir estableciendo metas, objetivos, primero crear resistencia, tener ojo con la frecuencia cardíaca y después ir aumentando semana a semana hasta lograr, ¿verdad?, la meta o la recomendación. ¿Qué cantidad es necesaria? Lo que yo les decía, desde 150 minutos. Pero ojo, esa es nuestra meta, sobre todo en población sedentaria. Sí. Entonces, la mitad
y respecto, aprovechando su comentario, ¿cuánto saber si es mucho, poco o más o menos? Ok, en adultos voy haciendo énfasis porque la recomendación varía según grupo de edad. 150 minutos de actividad física moderada, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades involucra? Caminar a paso ligero, subir escaleras, bailar, llevar a cabo tareas de jardinería domésticas. 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, ya es correr, bicicleta, algún deporte, y una combinación equivalente de actividad física moderada y vigorosa, actividades de fortalecimiento muscular también, lo que mencionaba la compañera. Si es alguien que está en el campo y está al día 4 o 5 horas, uno puede decir, es poco porque no, ya se considera ese tipo de labor de moderada, ¿verdad?, a severa, más porque, por el tiempo que involucra y también lo que hablábamos anteriormente, los movimientos corporales, ¿verdad?, la utilización de músculos. Ok, bueno, esto siempre también habla, ¿verdad?, y la moderada, ¿cuántos son? 300 minutos por semana. ¿Se acuerdan que antes hablábamos? Uno puede ir escalando, empezando con 90 minutos, después 150 minutos por semana y para lograr en adultos, ¿verdad?, una meta de 300 minutos por semana. Ahora lo hablamos en pasos, ¿verdad? O es otra forma de poder hablar de actividad física. ¿Cuál es la recomendación de actividad física en pasos? La mayoría de las personas, no sé si hoy es más fácil, no sé si se han fijado en el celular o en estos relojes, ¿verdad? Es más fácil cuantificar los pasos que damos y aproximadamente damos entre 5.000, dependiendo obviamente de la actividad, y 6.000 pasos diarios. Para lo cual, la meta inicial debería acordarse con la persona de acuerdo a esto, con incremento de un 10%, lo que yo les decía, 10% por semana. ¿Cuál es la recomendación de pasos? Niños, 13.000 pasos, adultos desde 7.500, adultos con exceso de peso y obesidad 12.000 a 15.000, adulto mayor inactivo de 7.100 a 8.000, adulto mayor inactivo con limitación física o enfermedad crónica de 4.600 y 5.500. Quiero agregar algo, que aquí no solo importa el número de pasos, sino que hay que tener ojo, que es lo que se recomienda, que sean pasos no en un solo ritmo, sino que sea rápido, lento, para ir también educando y condicionando el corazón. Ahora, también, como en todos los grupos de edad, tiene beneficios para el adulto mayor. ¿Por qué se menciona el adulto mayor? Porque sabemos que el adulto mayor tiene un gasto metabólico menor, ¿verdad? Hay una disminución también a nivel proteico. Entonces, es importante fomentar qué beneficios, o según las metas o el paciente que tengamos, por ejemplo, si tenemos un objetivo cardiovascular en el adulto mayor, ¿cuál debe ser la frecuencia de ejercicio? De 3 a 5 días semanales, ¿verdad? Intensidad de un 60 a un 85% de la frecuencia cardíaca máxima y la duración de 30 a 60 minutos. Si nuestro objetivo es, con este adulto mayor, la fuerza, entonces cambia la prescripción y la recomendación 2 a 4 días por semana, la intensidad de 40 a 70%, la duración de 8 a 10 ejercicios, de 1 a 3 series, de 8 a 12 repeticiones, y así sucesivamente. La flexibilidad, 3 días por semana, si queremos en ellos empezar, ¿verdad?, con ese objetivo. La frecuencia, hablábamos de ese umbral mínimo de 3 días a la semana, y coordinación y equilibrio, ¿verdad?, se van obteniendo automáticamente o indirectamente con todas las anteriores. ¿Qué pasa con la actividad física con una persona que tiene enfermedad de base? Vamos a lo mismo, va a depender del estado nutricional, ¿verdad?, si tiene obesidad o si tiene sobrepeso. Entonces, las recomendaciones se hacen en base a si tienen discapacidad o no y qué tipo también de enfermedad de base. Ojo, vamos a lo mismo, hay que tener cuidado con el paciente con hipertensión y con diabetes, por lo que yo les decía de la resistencia y porque es muy frecuente, ¿verdad?, los infartos. Entonces hay que ir de manera escalada y lo mismo que habíamos igual hablado anteriormente. En paciente embarazada, que de repente se piensa que la paciente embarazada es un estado, no sé, de enfermedad, la paciente embarazada puede hacer ejercicio como cualquier otra persona de la población, cambia la recomendación y acá tenemos igual durante el embarazo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo recomendado? De 30, ¿verdad?, como punto de partida, a 60 minutos por semana, por lo menos de 3 a 4 por semana, la intensidad según la frecuencia cardíaca de un 60 a un 80%,
y eso como para rescatar. No se deben exceder los 140 latidos por minuto. Entonces, en la embarazada, sobre todo por lo que yo les mencionaba de los primeros 1000 días, vamos a obtener muchos más beneficios. Y como último factor de riesgo, el consumo de tabaco. Así como el sedentarismo y la falta de ejercicio son factores de riesgo y aumentan la muerte prematura, el tabaco también mata casi a la mitad de sus usuarios y causa 6 millones de muertes cada año. El 10% de estas muertes se produce por inhalación pasiva de humo ajeno en hogares, restaurantes, oficinas. ¿En qué consiste? Bueno, hoy en día ya sabemos que ha existido de un sinnúmero de aparatos y formas, ¿verdad? Pero a la larga van a lo mismo y también hay estudios que apuntan en aumento en factores de riesgo. Lo que yo les decía en la anamnesis es importante considerar porque las personas, es obvio, ¿verdad? Cuando una persona consume alta cantidad de cigarrillo, este dinero es reemplazado por lo que hablábamos, por la compra de alimentos o frutas o verduras, etc. Entonces ya sabemos cuáles son las consecuencias para la salud, que se concluyen en enfermedades, riesgo cardiovascular también. Aquí solo hay un ejemplo, ¿verdad?, de cuántos años puede igual eliminar, hablábamos de muerte prematura en una persona, y el impacto que tiene en la presión arterial. ¿Cuáles son los beneficios de abandono del tabaquismo? Si sabemos los riesgos, entonces sabemos que todos los beneficios van a ir alrededor, ¿verdad? O sea, por tiempo, de también riesgo cardiovascular y relacionado también con todo lo que tenga que ver corazón. Beneficios para la salud hay, ¿verdad? Además, dejar de consumir tabaco reduce la probabilidad de aparición de complicaciones como la impotencia sexual, la infertilidad, el parto prematuro, el bajo peso al nacer y el aborto espontáneo, y que las últimas también condicionan enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, se reduce el riesgo de aparición de trastornos como el asma, la otitis media durante la niñez, que son resultado también de la exposición al tabaco, y así sucesivamente también tenemos beneficios como el envejecimiento, ¿verdad?, de la piel, dientes más blancos, etc. También hay beneficios financieros, era lo que hablábamos, ¿verdad?, desde un inicio. Perdón que vaya rápido, pero me pasé en el tiempo. Hay beneficios sociales también, ¿verdad? Porque igual todo lo que rodea a una persona que fuma demasiado hasta se adhiere a la ropa, al aliento, hay cambios desde ese punto. Y como último, el consumo nocivo de alcohol, y con esto quiero resumir, perdón, no era el tabaco el último, que es importante cuantificar y preguntarle a la persona no solo si consume alcohol, sino que cada cuánto, siempre las personas dicen ocasional, ¿cuánto es ocasional? ¿Verdad? Entonces es importante considerar qué tipo de alcohol por el aporte calórico, etcétera, y cuántas veces durante la semana, y sabemos que el alcohol también tiene efectos negativos. Considerar que hay tipos de alcohol, por ejemplo en este caso del vino, que hay recomendaciones, ¿verdad? Y en este caso es un potente antioxidante. Bueno, esa es la bibliografía y creo que eso es todo. Perdón que después fui rápido, pero me ganó el tiempo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de ayuda el día de hoy.